Bien, y como adelantábamos entonces en la presentación del programa, ahora que Vicky ya se fue a morir por ahí, pobrecita, vamos a hablar con Martín Farina, que lo tenemos del otro lado ya del Zoom por su película Los Convencidos. Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo te va? Gusto Todo bien. saludarlas. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Vicky te saluda a la distancia porque está ahí medio moribunda hoy, pero de acá te saluda ¿Qué le Nancy. pasó? Y se quedó sin voz, ¿viste? Se quedó sin voz y está ahí toda Uh, engripadita. Así que la tenemos en las sombras, pobrecita, tratando de recuperarse tomándose un té. Pero bueno, Está muy bien, que se cuide. sí, teníamos muchas ganas de conversar con vos porque habíamos estado ya charlando, incluso hicimos la reseña el programa pasado de la película Los Convencidos, que es la Sí. última de tus películas que hemos podido ver. Y nos había gustado mucho justamente la forma en la que encaraste por ahí esto de meterte en conversaciones ajenas, de alguna manera. O por lo menos la mayoría se las siente ajenas, vos me dirás. Sí, Y queríamos sí, saber, sí. bueno, cómo fue para empezar, cómo llegaste a esta temática y cómo decidiste que a través de las conversaciones iba a ser la manera de contar esta historia, digamos, o estas historias. Bueno, en principio déjame decir que escuché la reseña que hicieron. Ay, qué bueno. O Eh, no. no, sí, sí, claro que sí. En general no es tan común, o por lo menos yo no lo tenía tan. Me gustó mucho el formato en el que lo hicieron, conversando y también intercambiando. A veces se habla poco de las películas, se habla mucho más de una sensación, qué sé yo, me gustó, no me gustó, Ujú. bueno, es muy dura, es muy hermosa, pero bueno, ustedes se tomaron el trabajo de pensar y a la hora de pensar surgen también las cosas que tiene el cine, ¿no? Que uno cree que es de una manera, capaz es de otra, pero el cine tiene esa capacidad de cambiar, de enmascarar la realidad, la verdad de una manera en donde lo que ustedes decían para mí era todo cierto, pero yo que en este caso soy el que la hice, me he dado cuenta que no, que la ficción donde ustedes la veían no estaba, que donde veían menos intervención había mucha más. Fantástico, me Y yo encanta digo, esto. claro, eso es el cine. Para mí eso es el cine bueno, digamos, el que te abre la posibilidad de, al ser tan parecido a la realidad, digamos, en términos de la experiencia que vivimos, se refracta parecido a nuestra cotidianidad en algunos casos, alguna experiencia. Tal cual. Nosotros hacemos una interpretación personal y muchas veces nos vinculamos emocionalmente. En el caso de esta película, que también como que fluctúa la realidad y la ficción de una manera muy concreta y muy intencional, uno se vincula, además al ser episodios, que puede ser como un disco de canciones, ¿no? Uno se vincula muy particularmente con cada uno de los episodios. Total. Así que bueno, eso me llamó la atención, que el interés de poder conversar a partir de puntualmente desmenuzar un poco cada episodio, cómo fue construido, porque en este caso lo que ustedes hacían me motivaba a ver esa vinculación personal que se daba con cada uno de los personajes, qué relación tenían. Y bueno, ya que está de lo que me preguntaste, mira, en la mayoría de los casos los personajes yo los conozco porque en general filmo gente que conozco, Ujú. pero no por eso fueron personajes de esta película puntualmente, sino porque ya tenía alguna vinculación cinematográfica. Como en el caso, por ejemplo, del último episodio que Sí, había protagonizado Willy, una película que codirigimos juntos y a su vez trabajamos mucho, hace muchos años, como en relación al cine y a la discusión política. Como en el caso de mis hermanos amigos del fútbol, que también hice una película con uno de ellos hace muchos años. Y bueno, con mi familia también hice otras cosas. Y a lo que voy con este sistema que se estableció en Los Convencidos es como que cada uno de ellos tenía un vínculo con la puesta en escena. Y ahí ya es donde entramos más de lleno en el lenguaje propio del cine, que es esta relación entre, bueno, qué es lo que las personas me pueden dar, qué es lo que yo puedo ver y qué es lo que la cámara puede capturar. Que ahí no siempre tenemos todas las decisiones, ni los que personajes ni los directores. Ahí sucede un espacio que en este caso yo tenía mucha gimnasia con estos claro, protagonistas. claro. Esa gimnasia permitió, digamos, generar esta sensación de ficción en muchos casos. Déjame decirte que en ninguno de los casos hay ficción en términos, eh, no sé cómo decirlo, ¿no? Porque ya es problemático pensar la ficción y el documental como conceptos, pero no es que hay una ficción en términos que yo hice a alguien actuar Claro, de algo que no estaba sucediendo. A lo sumo, como te digo, este vínculo cinematográfico que establecíamos
permitía que ellos reconozcan una puesta en escena y se atribuyan a sí mismos cierta libertad para poder construir, como hacemos nosotros todo el tiempo cuando vamos al supermercado o algo, un personaje, Ujú. pero ese personaje que es bastante parecido a ellos mismos y las actividades y los deseos y las problemáticas que se desarrollaban tenían que ver con lo que les estaba pasando a cada uno de ellos. Como también ustedes decían, en algunos casos son situaciones que sucedieron intempestivamente, de una forma más breve, o por lo menos está filmado pareciera de una forma más directa, Claro. y en otros casos hay una situación de montaje y de filmaciones a través de los años, Bueno, o de los meses. claro, eso es algo de lo que también hablábamos con el tema de lo que es siempre acercarse a esos sujetos más en la filmación de un documental, ¿no? En donde tenés que establecer como ese vínculo y el acostumbrarse o no a la cámara, esto que decís de que son personas que ya entienden o están acostumbradas a la puesta en escena, me parece como muy interesante como forma de acercamiento, ¿no? A decir, bueno, van a tener también esta posibilidad de estar más en ese personaje, digamos, como vos decís, más cercano a sí mismos, que en otra situación, ¿no? O que si fueran personas que nunca lo habían hecho o que nunca habían trabajado con vos de otra manera. Sí. Y en ese sentido, justamente algo que nos parecía como muy interesante y que hemos nombrado justamente en la reseña era el tema de dónde poner la cámara para filmar esas situaciones. Que como bien estás diciendo vos, no siempre uno puede captar todo lo que sucede a pesar de querer controlar o conocer la situación o lo que fuera. Entonces, ¿cómo decidiste en dónde te ibas a posicionar en cada una de estas situaciones? ¿Dónde iba a quedar la cámara? Y cuándo iba a ser por ahí este punto de vista casi desde un solo rincón? ¿Y cuándo ibas a jugar más con esa apuesta? Bueno, mira, en principio, como te decía, es importante que en la mayoría de los episodios, la situación que yo estaba filmando, en realidad también estaba como mezclada en otro proceso creativo. Esto estoy pensando en la puesta en escena, ¿no? Sí. En general, lo que me definió por separar estos materiales, digamos, individualizarlos y trabajar en una dinámica propia, tiene que ver con que justamente eso que vos destacás de la puesta en escena no coincidía con una búsqueda en la cual yo estaba teniendo en otros trabajos de largometrajes, en donde, digamos, vieron cómo es esto, ¿no? Yo no estudié cine, pero también Ujú. uno va aprendiendo que va construyendo un personaje, el personaje se va como dosificando y vos, bueno, en una primera etapa te muestro algunas cosas, te dejo entrever otras, después te voy a mostrar otras cosas, voy a establecer un conflicto y bueno, en el sumum te voy a resolver eso o te voy a decir algo más. ¿Viste? Más o menos, pongámosle que así se haría El recorrido. de un personaje largo, de una hora y media, de un grupo, le pasan cosas. Ujú. Y acá lo que pasó es que justamente sucedía el paradigma opuesto a esto. Acá la situación argumental, el implicamiento emocional, afectivo y escenográfico de los personajes sucedía en un instante Ujú. frente a mí y no me daba de alguna manera ese espacio, no es que no me lo daba, sino que me daba justamente un espacio muy directo para poder de alguna manera intentar filmar el pensamiento, pongámosle, ¿no? Ujú. Filmar una idea, filmar una reflexión, filmar el transcurso de la complejidad como ustedes hablaban de esto también, de dialogar y a la vez eso que se parece tanto a la realidad, que es lo difícil que es en realidad establecer esas pausas, que no sucede, que uno lo lee en libros de Platón, que bueno, espera que hable uno, el Tal otro cual. responde cuando contesta, piensa lo que le dijo y a partir de lo que le dijo, bueno, en este caso yo intenté tratar de llevar a la pantalla un pensamiento que no se parezca al de la televisión, pero que sí tenga los mismos elementos que vemos en la televisión, pero que por algún motivo esa referencialidad de la autoridad, que en la televisión siempre está corrida, porque la autoridad siempre no es el que habla, sino uno que está como por detrás, a Ujú. veces consciente, a veces inconsciente. En este caso el mecanismo de pensamiento era el mismo, con todos los argumentos de la cotidianidad, pero muy implicados los personajes emocional y racionalmente con eso que les pasaba. Al tener esta definición, digamos, yo intenté que la puesta en escena sea lo más directa, digamos, ascética
Ujú. como que yo trate de intervenir lo menos posible y que en todo caso lo que vaya fluctuando y que vaya cosiendo esta cosa sea el diálogo o la palabra hablada. Y bueno, los resultados son diferentes, creo, cada Sí, uno se vincula emocionalmente de una manera distinta con cada uno de ellos, pero este fue un poco lo que me guió a esta puesta en escena como muy de la cámara fija delante del personaje, evitar los insert que nos distraigan, que nos hagan ubicar mejor en tiempo y espacio, que uno diga, bueno, qué sé yo, ¿dónde estoy? ¿Por qué estoy acá? Intenté construir eso como más cercano a un fuera de campo que a una ausencia de puesta en escena, digamos. Como que ahí hay un trabajo del montaje en donde me dedico mucho a escuchar y bueno, ahí voy viendo, en el caso, por ejemplo, en el primer episodio fueron muchos meses de la misma situación, porque claro. ella es mi prima, estaba viviendo esa situación de ingresar a ese trabajo y estaba tan emocionada que me lo contaba todo el tiempo y como ella se quedaba en mi casa porque le quedaba más cerca ese laburo que su casa, nosotros teníamos esas cosas de lo que se llamaría, eh, digamos, el registro de filmación o el plan de rodaje, se estableció casi como una condición sine qua non de la puesta en escena. Era una vez por semana, a una hora determinada, ella Claro, venía, se quedaba a dormir y se iba a la mañana temprano. Al pensar esa definición espacio-tiempo en un lugar, ya me permitía a mí entender cómo iba a suceder esa vinculación y qué cuáles eran los elementos por dentro y por fuera que yo iba a tener que administrar. Un poco así se dio en cada episodio, por eso un poco la puesta en escena responde a la urgencia o no de lo que se está diciendo. claro, encontrar esas situaciones y en base a adaptarte vos también un poco a esas situaciones y a responder a ellas, también es como terminaron de armar, digamos, como decís, el plan de rodaje, ¿no? En base a qué días la veías a ella, qué días se juntan por ahí a jugar a la pelota, ¿no? Ese tipo de cosas que te iban marcando como un recorrido. Totalmente. Bien, Y a raíz de las cosas que surgían ahí, que surgían son momentos de mi vida, esa es la claro, verdad. Digamos, yo soy el convencido, digamos, en términos de que yo traté, viste, con el tiempo, a mí me pasa esto. Uno va construyendo, porque se da que yo hago muchas películas en poco tiempo, pongámosle, ujú, ¿no? Entonces uno va construyendo sin quererlo una idea de un autor o de alguien que empieza a tener una fisonomía porque solamente lo haces mucho. Si vos en tu vida haces una casa, bueno, no sé si puedes decir qué tipo de casas haces porque hiciste una. Ahora, si haces 10 casas por año, bueno, tenés una identidad más o menos definida. Esta parte totalmente. de la identidad que yo le veo a esta película estaba como siempre un poco solapada por otros modos de búsqueda que se iban imponiendo en la estructura del largometraje con las que terminaban resultando, ¿no?, los procesos creativos. Y a mí siempre me da un poco de pena porque yo digo, pero yo estoy teniendo un perfil en donde no se termina de ver quién soy del todo, ¿viste? Y uno también siempre trata de responder esa pregunta. Bueno, Ujú. ¿cómo hago para mostrarme cada vez más claro, aunque se destruya esa idea de autor y uno diga, bueno, este pibe hacía cosas medio abstractas y ahora de pronto ¿de dónde salía todo este quilombo? Claro. Bueno, entonces un poco me interesaba como complementar las búsquedas a través de las cuales me embarco en los proyectos de filmación, que son muchas, ¿viste? Seguro. Y también dar testimonio de esto de dejarte llevar y que los personajes sean un poco los que siempre estén en primera persona ellos y no de alguna manera que vos los estés moldeando, Ujú. aunque lo estás haciendo, que no se parezcan todos a vos, a una idea como medio que ya se arme un preestablecido, que te vuelvas un preset. Claro. Eso me parece como súper interesante y en esto que decíamos también cuando hablábamos de la peli la semana pasada, de esa naturalidad justamente de las conversaciones y cómo van fluctuando y cómo de repente por ahí hay un personaje que está trayendo otro tema mientras se sigue discutiendo algo y otro está metiendo un bocado de otra cosa, ¿no? Como se va generando toda esa situación. Y hay algo que dijiste antes que me parece también muy a destacar de la película que tenía que ver con esta construcción de ese fuera de campo, ¿no? De esa idea de, está bien, la cámara tiene una puesta medio ascética, como decías, pero hay una construcción alrededor de eso y también hay una Sí, conciencia de los personajes, o sea, muchos, bueno, tu prima le está hablando a cámara directamente, entonces nos está interpelando, pero en casi todas las conversaciones, si no en todas, alguien dice que la cámara está ahí o que tal está filmando, ¿no? Y me parece que eso sí, también es interesante de esa construcción de esos personajes conscientes de la película que se está realizando. sí, sí, bueno, ahí de todo eso un poco. eh,
No sé, me parece que sí, que es por ahí, la lectura que haces está buenísimo. No sé si Y, te puedo agregar algo más. y contame, ¿estás en este momento, teniendo en cuenta esto que decís de que sos de hacer muchas películas, ¿no? Que tenés como un corpus ya importante, ¿estás trabajando en este momento en algo más? ¿Ya estás haciendo otra Sí, cosa? bueno, fíjate qué curioso con esto que te decía de ir destruyendo esa idea de autor como con una forma, digamos, de mi manera de encarar los largometrajes, porque aparte yo hice cortos después de hacer muchos largos. Sí, No empecé por el formato corto como si fuese un recorrido, no sé, no me pasó de esa manera. Pero a mí me pasó de los largos, digamos, ir hacia este sistema de cortos y ahora estoy trabajando en una película que de alguna manera este sistema de cortos en realidad no le cabía al corto y se volvió largo nuevamente. Entonces como que un largo se hizo corto y después se hizo largo porque fantástico. nuevamente, pero con la lógica del corto, atravesada por este sistema de... eh, está bueno, a mí me gusta porque es como que es como un testimonio realmente de la vida, cómo va sucediendo. En general me gustan las películas que son muy imperfectas, pero que tienen una especie de respiración de los tiempos que le suceden a los que están involucrados en hacer esa película en este caso. Y eso, bueno, esta película que estoy haciendo ahora es como que pasó por el corto, pensé que iba a ser un corto, pero los personajes empezaron a desarrollarse y a crecer y ahora estoy terminando, ya está casi terminada, pero seguramente que la veremos el año que viene. Bueno, esto. Y tiene Bárbaro. cosas políticas, así como también hay muchas discusiones sobre la grieta, pongámosle, Claro, un tema en un que no, grupo de no, en un amigos. corto no pudiste, no pudiste cubrirlo. No, porque además era muy explosivo este grupo y tenía ya una lectura sociopolítica histórica más importante. Esto que decía vos del fuera de campo estaba Ujú. muy presente por muchos motivos que vinculan a esta gente. Entonces, bueno, ameritaba una investigación mayor en términos... me acordé de algo que dijeron la semana pasada, creo que fue Vicky, Sí, que es esta idea de desestimar lo de que para poder invisibilizar la cámara hay que estar un año, qué sé sí, yo, como, bueno, eso ya lo dijo Herzog incluso, pero yo doy fe cuando empecé a hacer esto que realmente la construcción cinematográfica no demanda un posicionamiento del director como por fuera de la unidad que se está trabajando. Eso no quiere decir que vos tengas que estar en cámara y tampoco claro. quiere decir que los personajes, que haya un modelo. Lo que digo es que el involucramiento es constante y a partir de ahí aparece una dinámica muy interesante porque el dispositivo es invisibilizable, no se puede invisibilizar. Eso no quiere decir que nosotros tengamos que visibilizarlo a propósito, porque, bueno, eso ya es un estilo que uno puede hacer o no. Claro, Pero me pero parecía aceptar importante su pensar en, presencia de alguna manera, ¿no? claro, cada uno, cada uno lo articula de una manera diferente, y ahí está esto que decías antes del fuera de campo, que para mí es lo que le da la profundidad, lo que hace que sea cine y no un videoclip, por ejemplo. Que vos en el videoclip tenés una representación mimética, didáctica. Hay algunos videoclips que son geniales, ¿no? Pero son los menos. En general es una especie de plataforma comercial de la música. Entonces Total. la imagen ahí pierde esa profundidad justamente no porque no es de calidad, sino porque no tiene el fuera de campo, porque no tenemos un espacio propio de los personajes, una incertidumbre, una intuición que no esté dicha, que esté sugerida y que nos podamos ir y venir en el tiempo que nos proponga esa narración. To- Así que ahí me parece que por ahí va la cosa de estos cortos, de esta peli, que no son cortos. Tampoco son cortos, ¿no? Porque claramente ustedes también lo analizaban. Si fuesen cortos tendrían que tener más suficiencia en un punto, tendrían que ser más autosuficientes, Ujú. como me pasó en otros cortos que hice, que creo que tienen más esa característica. Y estos cortos son como, no sé, son episodios de Sí, algo que tampoco termina de agruparlos del todo, por más que los agrupa. Hay arbitrariedades que funcionan por un lado, pero definen por otro. Pero está esto que me parecía que es una película muy abierta, que uno se puede vincular con algunos sí, otros no le van a gustar tanto. Y eso me parece que es lo interesante, ¿no? Dar cuenta de la imperfección a la hora de pensar la realidad,
que es un poco lo que trata de hacer la película con estos personajes. Totalmente, totalmente. Bueno, la verdad, Martín, se me acaba el tiempo, pero me encanta todo lo que comentaste, todo lo que nos contaste. Nos quedamos a la espera entonces de esta próxima película, corto que se volvió largo, que tendremos pronto. Seguramente vamos a verlo y en lo posible volveremos a charlar también cuando esté listo. Te mando un abrazo y te agradezco un montón. Bueno, gracias por la invitación. Muchas Saludos gracias. para ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Martín Farina por su cortometraje, perdón, su largometraje, ahí ya me quedé con el corto en la mente, Los Convencidos, del que hablamos también la semana pasada, si quieren ver lo que estábamos contando y de lo que charlábamos con él recién, porque muy amablemente ha escuchado lo que dijimos al respecto y no se ofendió con nosotras, lo cual es muy importante. Vamos a escuchar para cerrar este bloque el tema Round and Round de Perry Como. Find a way